Bueno, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Prólogo en Blanco. El día de hoy vamos a hablar de un libro que nos marcó las vidas para siempre. Es un libro pues bastante crudo, es fuerte y pues ya se van a dar cuenta cómo va a suceder todo en este capítulo. Este libro lo escogió Elisa y nos va a contar de qué trata. Bueno, este libro trata sobre Liliana, y la autora, que es su hermana, relata el feminicidio del que fue víctima Liliana a manos de su expareja cuando ella tenía solo 20 años y estaba cursando la licenciatura en arquitectura. Este libro se construye a través de relatos, de testimonios y de cartas de amigos, familiares, pero sobre todo de cartas escritas por la propia Liliana. Yo elegí este libro, como se los dije en el primer capítulo, primero que nada porque yo escuché que Cristina Rivera Garza estaba dentro de las contendientes a ganar el Premio Nobel de Literatura en el 2025. Y después de eso, que hice un poquito de investigación sobre la autora, vi que también había ganado el Pulitzer a Mejor Biografía o Autobiografía en el 2024. Entonces me pareció que era un libro muy interesante, sobre todo por el tema del que trata, que lamentablemente es un tema que vemos todos los días en nuestros países. Excelente. A partir de esta introducción, les voy a hacer algunas preguntas a ambos. La primera es si les fue fácil o difícil leer este libro. Fue muy fácil, precisamente porque está contado a base de recortes de su vida. Realmente es contado a base de su diario o cosas que ella escribía. Entonces, creo que hace mucho, pues te sientes a gusto con la lectura. O sea, al final, como personas, como humanos, nos sentimos dentro de ese sentimiento. Al ir creciendo como adolescente y ver cómo ella vive cosas que pudimos haber vivido en nuestra vida, ¿no? Sí. Entonces eso como que te hace meterte tanto en el contexto, que es nuestro país, bueno, en nuestro caso México, en su sociedad, su familia, los deportes y su carrera. Al final los amigos, todo como que envuelve. Entonces sí, creo que eso es algo muy, muy bonito del libro. La verdad es que es algo increíble. De verdad. Sí. Yo creo que igualmente para mí fue fácil leerlo, empezando porque es en español. Y pues segundo, hace tiempo yo les había dicho a ellos que me habría interesado mucho leer un libro documental, y creo que ese es el ejemplo perfecto para, o sea, leer un documental de una historia pues que vivió en carne y hueso la autora, ¿no? Entonces creo que por ese lado va la facilidad o como que el gusto que tuve por este libro. Sí, a mí también me pareció muy fácil de leer. O sea, creo que no voy a repetir que es lo mismo por lo que ustedes ya dijeron, pero también me parece que a mí personalmente me llegó desde el punto de que es una investigación periodística hecha de una manera fenomenal. O sea, no... Sí. Y a mí sobre todo me recordó mucho, Jorge y Jessy lo sabrán, pero yo cuando me gusta mucho algo me meto de lleno como al tema, a investigar todo lo que pueda. Y me pasó que me metí a ver todas las entrevistas que la autora ha hecho como a lo largo del tiempo. Y en una de estas entrevistas le preguntan a ella que si ella está de acuerdo en que se considere como sus otros libros como novelas históricas. Y ella dice que ella no está tan de acuerdo en eso, porque en realidad lo que ella trata de hacer es una investigación, no tanto como una historia como inventada. O sea, ella está hablando desde lo que los archivos y desde donde la investigación documental la lleva para escribir los libros. Entonces a mí, desde ese lado como de historiadora,
me fascinó, o sea, me llevó al punto en el por qué yo estudié historia. O sea, para mí el hecho de encontrar la historia de la vida cotidiana, que es un tipo de historia que se hace, me pareció que él está escrito perfectamente y sobre todo porque tú ves la documentación que ella hace o de la que ella parte para poder escribir la historia de su propia hermana. Y al mismo tiempo me pareció que era difícil Total. porque yo lo leía y yo decía, es que lo vemos tan lejos, este tipo de historia lo ves tan lejos porque tal vez no has tenido a alguien en tu vida que le ha pasado, gracias a Dios, pero al final lo sientes tan cerca porque es algo que ves todos los días en tu país. Claro. Entonces a veces me pasaba que no quería seguir leyendo porque me dolía lo que Sí. estaba pasando. Y creo que no te vuelves tan empática cuando lo ves en las noticias, porque no te metes de lleno a investigar, ¿no? Sí. Y cuando te metes con un libro como esto, te hace consciente, Te hace ver la realidad. claro. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Vamos a ver si en este capítulo número 4 mis compañeros logran describir el libro en pocas palabras. Empezando por Jorge. Bueno, pues en algunas palabras, este libro yo creo que se puede definir con las palabras que son las siguientes. Impotencia. Creo que nostalgia, no por la tristeza de ver lo que le pasa, digamos, a Liliana, sino que nostalgia de su país. ¿Me entienden? Como que esa realidad que se vive en Latinoamérica, porque no es solo en México, sino en Latinoamérica, los feminicidios son, pues, la tasa es muy alta. Entonces, como esa nostalgia de que en nuestros países no se hace lo que se debería hacer en este tipo de casos, a pesar de que, pues, en los últimos años Ha ha evolucionado bastante, pero pues esas son las dos palabras. Oye, sí. Para mí sería una historia desgarradora, totalmente emotiva y de mucha conciencia. Yo también lo primero que pensé fue en impotencia. Impotencia y también creo que un poco lo que tú dijiste de... que no sé cuál es la palabra, pero como que recuerdos, o sea, como que creo que había cosas tan parecidas en la vida de Liliana a la que nosotros pudimos haber vivido que, o sea, Sí, sí, sí. Sí, yo también recordaba como muchas cosas de la niñez, de Ujú. mis hermanas haciendo Ujú. cosas que hacía Liliana, las Sí. carticas, los Sí. stickers y todo eso. O sea, era muy chocante para mí leer eso porque uno sentía a Liliana muy cercana a uno por las costumbres que tenía. Sí. ¿Ustedes creen que la narración de esta historia es lineal a comparación de los otros libros que hemos leído? Yo digo que no, o sea, para nada. Creo que por lo que te comentaba hace rato, está basado en recortes de su vida y como que van formando un rompecabezas de su propia vida. Entonces no salta de la niñez, de su adolescencia, de las cartas, de las personas que van como haciendo su veredicto de Liliana. Ujú. Entonces creo que no marca como tal una línea. Sí, la narración en tal no es lineal para nada. O sea, va construyendo de diferentes épocas, diferentes etapas toda la historia. Sí, es que por lo general es como la estructura que lleva un documental realizado con material de archivo, ¿no? Ujú. Porque tienes como que esos recortes, estas cartas, pero pues habían cosas que no tenían fecha, entonces Sí. como que no tenían orden a veces, pero pues se lograba descubrir el orden, depende el sentimiento como estaba escrito, ¿no? Ujú. Porque siento que en el momento que empiezan a contar como la vida de Liliana, se siente de alguna manera como ella era y esa esencia de ella que se fue desapareciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. O sea, porque las últimas cartas de ella eran muy oscuras. O sea, Sí. las primeras eran muy alegres, le escribía a su hermana, a sus amigas, lo que sea. Y las últimas estaban escritas a nadie. Pero tenían una depresión muy fuerte las cartas. Sí, y a mí, ¿sabes qué? Me daba como mucho sentimiento el hecho de que la autora dice, es que en realidad la escritora en la familia era ella.
O sea, Sí. por cómo tenía ese gusto de escribir cartas, de escribir notas, de ideas. Mini poemas. Y la forma Y en la la que fo- escribía, ¿no? Y sabes que yo le comenté un día a Jorge, le digo, es que me da tanta tristeza, o sea, y se me apachurra tanto el corazón porque yo no, obviamente no nací en la misma época que ella, pero me tocó también el hecho de cuando era San Valentín o Navidad, épocas especiales que les escribías cartas a tus amigas. O sea, me Sí. acuerdo que yo ponía exactamente Sí. los mismos como XD y caritas y entre paréntesis para decir como un jaja, un chiste, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces como que me parecía que era tan real lo que ella estaba viviendo que la veía como una niña más, o sea, era como una adolescente más que estaba empezando a conocer como que su vida, sus relaciones amorosas, sus relaciones de amistades, entonces como que siento que era muy fácil identificarte. Totalmente. Como si fuera una amiguita tuya, una Ujú. vecina. Sí, sí, sí. Sí. Y es increíble cuando cuentan la vida de ella nuevamente. La vida que le da, o sea, le da tanta vida a Liliana que uno hay momentos en que se le olvida que ella no está. Sí. Y siento que eso que tú dices de los recuerdos que te da de las carticas y todo eso, le da aún más vida, Ujú. que uno siente que todo va a llevar a un final feliz, ¿no? Claro, sí. O sea, siento que hay un punto en el que también, obviamente, yo se los comenté antes, estamos tan acostumbrados a leer otro tipo de libro que no son estas biografías, que te quedas como que en esa idea y estás esperando como que tal vez otro final, pero te chocas con la realidad de que ya sabes cuál es el final, o sea, ella ya no está. Muy fuerte. Al final de que cada vez que yo terminaba de leer como esas carticas o algo así, se me venía eso, como ese choque de realidad, como que el final no va a ser feliz. Sí. A mí me impresiona mucho cómo al final, pues su hermana, la autora, saca todas esas cartas, esos diarios y los pone en la mesa y dice, voy a formar la historia. Y lo logra. O sea, al final logras entender a Liliana por Ujú. cómo escribe. Sí, Y eso sí. a mí, la verdad, me parece fabuloso porque Sí. Liliana escribió su propia biografía Claro. sin saberlo. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, Sí. eso es algo magnífico. Y sabes que también el hecho que ella decía de que han pasado tantos años y nunca nos atrevimos a abrirlos porque era el abrir la puerta a una desgracia tan grande y a revivir todos Ajá. esos sentimientos que tal vez creyeron que habían procesado ya, pero que en Sí. realidad nunca se habían dado a la tarea de abrir y decir, bueno, o sea, como afrontemos la realidad. O sea, Sí. mi hermana no está y lamentablemente fue asesinada. Sí, ¿sabes yo cómo lo veo? El no querer destapar las cartas era el temor a destapar el dolor de no haber estado. Totalmente. Sí. Porque si la hermana estaba en Estados Unidos, los papás estaban en un viaje que era el No. viaje de su vida. No. Se muere la hermana, los papás ni siquiera la pudieron ver, la enterraron, no pudo pasar nada. O sea, ellas, el único rastro de vida que tienen son sus cartas. Y por Claro, eso no la querían abrir, claro. porque eso es un hoyo que ellos tienen en el corazón. Y la verdad es un tema muy delicado, eso Ujú. que comentas. O sea, creo que a veces, no sé, o sea, los papás se pudieron haber sentido culpables, pero al final no es culpa de nadie. No, cero. Y es que, ¿sabes qué? También es lo que ella dice en su libro, que a mí me quedó ahí, ese sentimiento de culpa que tienen las personas que se quedan. Totalmente, sí. Y creo que para nosotros tres, no sé, pero me imagino que todavía es un poco más, te llega un poco más por el hecho de que nosotros estamos lejos de nuestras familias. Y a mí me pegó, o sea, cuando le hablan a Cristina para decirle lo que está pasando, yo la entendía porque uno, no estás lejos de tu familia y dos, te llega ese remordimiento de decir, no estoy ahí como para momentos especiales y tengo que estar para un momento tan delicado, ¿sabes? O sea, como que Sí. creo que aún así por eso nos pega mucho más a Sí, los sí, tres sí. esa... Sí. Es un golpe de realidad Sí, al final. sí. Sí. Bueno, Se les comentó que iba a ser muy complejo. Sí, como pueden ver, estamos en este momento destrozados. O sea, estamos sí, aquí es que que lloramos. es que es muy difícil, es Sí. muy, muy, muy complicado. Creo que ya dentro de lo que hemos estado platicando ya hablamos de esta siguiente pregunta de cómo les pareció la forma de escribir del libro. Es totalmente diferente a lo que hemos
100%. leído. Creo que tiene, o sea, poemas, redacciones de su propio diario, autoría propia, o sea, de Cristina. Tiene tantas cosas que lo puedes... o sea, es muy fácil la lectura y es muy emotivo. Sí, Muy, sí. muy emotivo. Sí, era siento que era muy enriquecedor de leer, por lo mismo que decías de la familia, la forma en que ella escribía era como muchas noticas así de amistad, de amor, de amigos, de familia, entonces como que... ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué te pareció la forma de Sí, escribir? exacto. Había momentos en que yo me concentraba, o sea, estaba leyendo y me concentraba en Cristina. Yo decía, increíble cómo está escribiendo de esta manera Sí. esta historia. O sea, yo decía, mientras leo como que me pongo a pensar por qué un libro gana un premio. Claro. Entonces me pongo a analizar la forma en que está escrita, la forma que mete el archivo, forma que mete cartas, la forma que se formula preguntas y le responde con archivo. Ujú. Entonces como que la forma en que ella lo estructura es increíble. La verdad es que yo también, o sea, yo quedé encantada y de verdad sorprendida del nivel que tiene la autora para poder hacer esta investigación y poder escribir un libro de esta manera. Sí. O sea, me pareció brutal, la verdad. Sí. Yo creo que no hay mejor manera de, o sea, no sé, pero de ganar un premio que tocar el corazón. Claro. Al final, claro. este libro te toca de diferentes maneras y yo creo que es un libro transformador. Al Ujú. final, Sí. te puede o no cambiar la vida, pero realmente es algo que lo vives en tu país. Claro, Lo y, vives de y diferentes sabes maneras. que también no me quiero meter como en temas porque creo que podríamos irnos por otro lado, pero en cuestión del libro, a mí me parece un libro que ayuda demasiado a que personas que tal vez no están muy a favor de los movimientos feministas, digámoslo así, entiendan desde el punto de vista de una persona que vivió eso para entender tal vez los movimientos o entender tal vez cuáles son el nuevo desarrollo que está teniendo como que eh, eh, la sociedad en México, en Colombia, en otros países, la lucha que hacen las mujeres, todo esto, o sea, el hecho de que personas como mayores de mi papá, o sea, gente como que de esa generación vea desde el punto de vista de un familiar que ha tenido pues sí, estos eventos trágicos, Sí, que tengan totalmente. otra perspectiva. O sea, que Sí. les abra como la idea a una perspectiva del problema tan grande que estamos teniendo en nuestros países. Sí. totalmente. ¿Cuál fue el momento en el que ustedes se engancharon en la lectura? Excelente pregunta. Yo creo que desde el momento que yo leí la sinopsis, Ujú. porque yo juzgo mucho por las portadas. Y yo vi la portada y yo dije como que Sí. toco este. pero en el momento que yo leí la sinopsis yo dije, Dios mío, esto va a estar red denso. Sí. Y nada, la leí, empecé el libro y de una vez, o sea, me enganchó de una por el tipo de libro que yo quería leer hace mucho y... Ujú. Yo creo que en el momento en el que se nota cuando Liliana empieza a cambiar la manera de escribir, como dices, creo que ahí me enganchó totalmente porque fue una versión diferente como era Liliana. Ujú. Sí. Y no sé, me gustaría leer algo y que lo pudiéramos comentar. Sí. Es un extracto del libro. Excelente. la idea. Bueno, Bueno, las víctimas se quedan porque saben que cualquier movimiento súbito va a provocar al oso. Se quedan porque con el tiempo han podido desarrollar herramientas capaces de calmar a la pareja furiosa. Ruegan y suplican. Se quedan porque ven al oso aproximarse y quieren vivir. Y yo creo que esto es precisamente lo que Liliana sentía al momento de que estaba con Ángel. Creo que Liliana sabía perfectamente cómo era, quería salirse y no sabía cómo. Se pegaba y desapegaba de sus amigos por la misma situación, tenía miedo, se sentía sola. Sí. Y al final su única reacción era ser feliz y luego estar triste y sumirse en sus recuerdos y sus pensamientos y sus escritos. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, o sea, yo creo que
creo que yo había comentado antes con Jessie como que esa metáfora del oso, porque yo digo, es que muchas veces nosotros como personas ajenas a alguna situación en ese caso, dices, pero ¿por qué la gente no se va? Sí. Pero como que creo que no hay mejor explicación, o sea, no te pudo haber dado una mejor explicación la autora del sentimiento que tiene la persona que está pasando por eso. Sí. O sea, el hecho de decir, si yo tengo un oso enfrente, yo sé cómo manejar el oso porque lo estoy viendo de frente, pero si yo me salgo o yo me voy, yo voy a tener el oso de espaldas y no voy a poder controlarlo porque no lo puedo ver. Entonces me parece como no hay una mejor explicación para tal vez esa pregunta que mucha gente se hace, o sea, el por qué no te vas, como porque no es tan fácil, o sea, Sí. hay una situación psicológica que esta metáfora me parece como la mejor para poder explicar esas situaciones. Yo también te comentaba a ti antes que mediante que yo estaba leyendo el libro, recordaba como esa época en la que yo era adolescente y cómo veía las relaciones como de mis amigas, o sea, relaciones amorosas, de gente cercana a mí, que mientras que leía el libro como las pensaba y yo decía, es que ¿por qué nadie dijo nada? O sea, porque yo no dije nada, o sea, como que tal vez estás en ese momento en el que obviamente no teníamos la apertura para hablar como tenemos ahorita de esas situaciones o de relaciones tóxicas o de malos tratos en las relaciones, que ahora me pongo a pensar y yo digo, creo que si yo hubiera estado con el conocimiento que tengo ahorita o con la apertura que tengo ahorita en esas situaciones, en ese momento, de otra forma hubiera reaccionado, ¿sabes? Porque creo que los amigos de Liliana, como se lo pensaban después de que pasó su asesinato, que se pensaban y decían, es que sí, había cosas raras, pues él nunca tenía una relación con nosotros, como, pero nunca tenía nada concreto, ¿sabes? Sí. Sí, eran como red flags que la gente veía, pero pues como siempre pasa. O sea, los red flags se hacen ver como son al final. Pero, Sí. y es que lo que comentábamos hace rato, el personaje, bueno, el asesino en este caso, Ángel, nunca tuvo una relación directa con su familia, con sus amigos, principalmente Ajá. para que ellos dijeran, esto está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. O yo le advertí, o Sí. algo. Sí. Pero no había nada, Sí. simplemente Sí. es como lo medio veía, o se veía de lejos, o iba por ella. Entonces son cosas que al final no dejó entrar a esa vida de Liliana, Sí. porque yo siento que él sabía que era una mala persona. Claro. Totalmente, y era como, no me voy a involucrar porque me van a señalar. Uno Sí. eso y también Liliana de pronto dijo yo no quiero este man en mi círculo, ¿me entiendes? Sea Sí. familiar o de Exacto. amistades. Totalmente. Porque ella tenía una vida muy diferente, o sea, pareciera que ella tenía dos vidas, o sea, la vida que vivía con su familia y sus amigos, que ella la veía, o sea, la veías, bueno, no, La sentías, sí. la sentías, se Sí. sentía como ella estaba contenta, las cosas que hacía, o sea, era una niña como cualquier otra que fuimos nosotras, o sea, como que yo digo, o sea, de verdad pude haber sido yo, o sea, no Sí, había sí. no había nada como cómo cambia como ese sentimiento o cómo escribe ella cuando estaba con él, que ves como esa diferencia de personalidad. Y pues a mí creo que donde me enganchó el libro, porque obviamente sabía de qué trataba el libro, pero yo creo desde un principio que Cristina está hablando como de los archivos y de buscar como el expediente de la hermana. Para mí ese fue el momento en el que yo dije, esta va a ser una lucha contra el gobierno. O sea, una lucha en la que sabes que todo es un proceso burocrático, todo es un proceso lento. Y para mí, yo creí en su primer momento que la historia iba a ir por ese lado, en cuál fue su proceso como por esa lucha de encontrar los archivos, de pedir justicia, tal vez algunas audiencias, no sé, como yo pensaba como que iba más por ese lado. Y en el momento en el que ya me doy cuenta que va por el lado de contar quién era su hermana. Sí, porque al principio lo hablé mucho con ustedes como que es la diligencia en nuestros países. Sí. Ir a hacer una diligencia No, al centro Sí. es llevarte un de lugar caos. Y no a hay más. otro y a Sí, otro. sí, y no es, en regresar. esta ventanilla no es, vaya allá, vaya allá, vaya allá, se fue todo el día, se fueron una semana y no se hizo absolutamente nada. Sí. Entonces siento que por parte, o sea, la palabra impotencia va por ese lado también. Ujú, O sea, la impotencia 100%. con nuestros países de que
los sistemas no son rápidos y mira todo lo que tuvieron que hacer para ya poder sacar archivo. Desde hace muchos años o no pasa, o si hubiera sido reciente, el sistema es igual. Hubiera sido el mismo, sí, el mismo proceso. ¿Qué persona en la que se habla dentro del libro fue con la que conectaron más? No, pues definitivamente con Liliana. Sí. Sí. O sea, Sí. No hay más que decir. Creo Sí. que Sí. creó en nosotros algo muy... Un impacto. Un impacto tremendo. sí. Una transformación que... O sea, yo la verdad cuando empezó a redactar de su vida, cómo se desenvolvía, sus amigos, su deporte principalmente, Sí. porque pues nosotros nadamos. Sí, o sea, yo Ellas. siento que por eso pensaba mucho en mi hermana y en mí, y obviamente pensaba en ti y en tu hermana, porque yo decía, es que de verdad está contando una vida que nosotras conocimos. O sea, Jessica y yo nos conocimos nadando cuando éramos niñas Y no y sabíamos. no sabíamos. Toda la vida crecí nadando con mi hermana, tú con la tuya, seguimos nadando. O sea, como que entiendo ese sentimiento. O sea, y La relación, Y la relación de hermanas. Totalmente. Y la verdad es que a mí, cuando le hablan a Cristina y le dicen como que lo que pasó, No, sí, no. o sea, de verdad no podría yo nunca jamás imaginar el sentimiento que ella tuvo al saber la noticia. O sea, de verdad, o sea, No, No, Al puedo. final te metes en la historia y la haces como tuya. Entonces, o sea, el hecho de imaginarte como que eso en tu vida y con tu hermana, sí, sí, sí. Un saludo para mis hermanas también, que pues no es que hayan hecho mucho deporte cuando en esas épocas. no nadaban mucho. un saludo a todas las hermanas. todas las hermanas. De los tres. Sí. Sí. Pues de patines y De bicicleta y así. Pero es que no, Canicas, es que de verdad no te puedes imaginar el sentimiento. No. En el No se momento puede. que llega el capítulo donde Cristina se entera y la forma en que ella lo escribe en tercera persona es una cosa... A mí se me estaba partiendo el corazón en 1000 pedazos. O sea, yo estaba leyendo eso y yo decía... Leí así por la mañana recién levantado. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y yo me ponía a pensar y yo me ponía en los pies de Cristina Claro. y yo decía... Porque Cristina se entera de la muerte de su hermana estando en Estados Unidos, Ujú. fuera del país, pero se enteró, o sea, como al otro día o 2 días después. Esa noticia y el devolverse y la ida al aeropuerto y encontrarse con la gente en México y luego los papás tampoco sabían y se enteraron después de un viaje llegando apenas a México. No. No. O sea, es que creo que no hay peor situación. O sea, creo que obviamente no hay nada que pudiera mejorar la situación. ¿Estás de acuerdo? Es No, una cero. situación horrible que nada podría como Sí, ayudar, Ni aliviar. ni aliviar, ni pero mucho se menos. empeoró. Pero es que yo decía, o sea, que... Que puede salir peor, o sea. ¿Qué Sí, puede sí, salir sí, peor? O sea, no puedo llegar a entender tampoco Sí. como el horror que vivieron los papás, o sea, que pudieron haber Es vivido. una tragedia. Y el duelo. 100%. Deja de ser Claro, el duelo. O claro. sea, al final. Sí. Pues Cristina dice, yo de todos los años la extrañé todas las semanas, de todas las semanas, Claro. todos los días, de los días las horas, o sea... Imagínate el dolor, o sea. Imagínate el dolor un día después, pero imagínate el dolor 30 años después Ujú. Sí, de reabrir un caso. Sí, Es como Sí. Sí, exactamente. impactante. ¿Dónde creen ustedes que están los puntos claves para el libro? O sea, para toda la redacción del libro. Como tú lo comentas, cuando ella dice voy a abrir el caso. Sí. O sea, creo que ahí es como que el punto. Sí. Yo creo que, a diferencia de ustedes, en el libro como tal, Sí. o sea, no como una historia en general, Sí. sino en el libro como tal, un punto clave es la apertura de las cartas de Liliana. Sí. O sea, el momento El abrir la caja que en, ella que dice. en que el lector empieza a conocer a Uf, Liliana. sí. En ese momento uno dice, o sea, qué amor de niña, qué niña tan, como tan... A pesar de como era medio loquita, también Ujú. era muy centrada porque pues Sí. sabía lo que quería también. Y sabes que me daba risa porque yo digo, es que todos fuimos así, ¿sabes? Como que con esas ondas de que... Sí. No sé, como que
claramente cuando estás en esa entrada como de adolescente a entrar a la universidad te sientes grande. Sí. O sea, Claro. quieres ser cool, quieres ser como alocado, ¿sabes? O sea, Sí. como que me pongo a pensar en esa época que te sientes súper grande, ¿no? Y Sí, yo sí, digo, sí. es que ella era cualquiera de nosotros. O sea, Sí. obviamente las cosas que ella hizo, todos lo Sí, hicimos, sí. Y ¿sabes? díganme si no se imaginaban cuando ella, digamos, iba en la escuela o la universidad, lo que sea, se imaginarán ustedes en su Sí, universidad. claro. Sí, sí, sí. Y sabes Actuando que- igual. y- O sea, exacto. Y sabes actuando que igual. también me Sí. acuerdo y me daba mucha risa porque yo vivía o sea, en Saltillo es la capital del estado, ¿no? Entonces mucha gente venía de fuera a estudiar. Entonces tengo muchas amigas que vienen de fuera de Saltillo. Entonces su casa siempre era el punto de encuentro porque obviamente vivían solas, era como nos reuníamos a hacer tareas, que a comer, que comprábamos cosas, obviamente después de que fiestas, o sea, entonces Sí, yo sí, decía, sí. es que tuvo una vida tan normal que claramente ella es muy fácil identificarte. O sea, Sí. no hay nada en lo que no te puedas identificar con ella. Para mí, creo que uno también de los puntos claves es cuando pasa, obviamente, el feminicidio y que todos los amigos cuentan ya ahora como su versión de los hechos, digamos, en cuestión de la relación de Liliana con Ángel, o sea, y ahí es donde te das cuenta de las cosas que hemos comentado, como él nunca dejó tampoco que ellos entraran a ver en realidad cuál era la relación entre ellos, más que las pocas cosas que ella contaba, que fueron muy pocas cosas que le contó a sus amigos, y las cosas que ellos veían, que también era muy poco, que él iba o venía con su moto o su Es carro. que literalmente lo que los amigos saben de él es que la recogía y la dejaba. Exacto. O sea, nunca se sabe ni a dónde iban, Ujú. porque ni siquiera ella lo dice en sus No. cartas, nada, ni a dónde iban, ni qué hacían, ni qué planes tenían, sino que simplemente la dejaba, la recogía y la dejaba en su moto, en su Sí. carro estruendoso. Sí. Yo le decía a Elisa que, pues, a lo largo de su vida, pues, obviamente nunca estuvo como presente Ángel, pero al final él desaparecía y volvía a aparecer en los momentos como más importantes de Liliana. Ujú. Sí, sí, sí. Y la hacían caer todavía más, Sí, porque sí. quería volverse a enamorar y estaba a punto de enamorarse y caía otra vez. Ajá. Y ya me tengo que alejar de ti y regresaba. Y regresaba otro muchacho y lo mismo. Entonces es como que no dejaba vivir tampoco. Sí, sí, sí. Sí. Era como un cáncer. Sí, incluso hay una parte que habla de que como que es mejor llorar a la salida que llorar a Ay, la entrada, una cosa sí. así. Dice, la verdad no me acuerdo como textualmente qué dice, pero dice que el papá le está diciendo a la hija que es mejor lastimarte o llorar como de salida a lastimarte como entrando, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y creo que eso es también, o sea, a mí también me pareció como impresionante el hecho de decir cualquier papá de cualquiera de nosotros te hubiera dicho, prefiero que sufras saliéndote de ahí a que sufras estando dentro. Ajá, sí. Entonces es lo que le pasaba a Liliana. Ella estaba surgiendo, o sea, destapándose, saliendo de ahí y volvía a esta y la jalaba. Ujú. Siempre que en el momento que ella ya se estaba enamorando, que estaba olvidándose de todo, la volvía a hacer entrar Ujú. a la fuerza. Sí. Sí. Nosotros tenemos una pregunta que hacemos en todos los libros, pero creo que para este libro no es que no quepa la pregunta, pero en el libro, ¿crees que es satisfactorio como el final? Por supuesto que no. Jamás, no. Sí, no. No. Y O sea, como que siento que viéndolo en toda la historia, obviamente, que el caso es real y todo, jamás va a ser satisfactorio. Pero creo que en el libro, en la cuestión como de la escritura, tampoco puedes decir que sea algo satisfactorio, más que el hecho, para mí, Elisa, el hecho de que la autora y su familia hayan tenido la posibilidad o hayan tenido más bien como el coraje, digámoslo así, o la valentía, no sé si sea la palabra correcta, de poder abrir esas cartas y contar su historia para que todos pudiéramos conocer a Liliana. Sí. claro, totalmente. Y creo que tocas un punto muy importante. Yo siento que más que nada es como el alivio que tienes al saber de la historia de Liliana
y de saber que haces conciencia no solo de Liliana, sino de todas las personas, De la todas las situación. mujeres y de la situación que viven esto. Sí, O sea, el sí. femicidio Sí, en parte es una sí. situación muy difícil. Sí, exacto. O sea, en parte sí es satisfactorio porque se logra dar el mensaje social que se quiere Claro, dar. sí. O sea, el de como que abran los ojos que esta es la La realidad de realidad. nuestros países. Y alza la voz para que digan, o sea, sé que no se encontró al asesino, pero ayúdenme, o sea, conozcan la historia Sí, Sí, para sí. que esto no pase. claro. Yo no sé si Jessie has tenido alguna vez la oportunidad de ir a alguna de las marchas del 8 de marzo. La verdad es que nunca. Yo la verdad es que tampoco que nunca había ido porque me daba un poco de miedo como lo que se veía en las noticias. Obviamente no quería como que estar en una situación de peligro ni mucho menos. Pero una amiga mía, su sobrina quería ir. O sea, imagínate las generaciones más chicas ven eso y dicen, quiero ir. Entonces ella le dijo a la sobrina de que tú no vas a ir sola, obviamente, porque la policía no ayuda, ¿estás de acuerdo? O sea, la policía en lugar de estar para proteger a la gente, está ahí para tratar de hacer el mal, digamos así. Entonces ella le dijo a su sobrina, yo te llevo, porque yo no quiero que tú vayas sola y también te expongas como a alguna situación de peligro. Entonces yo te llevo. Y ella me dijo, la voy a llevar. Y yo le dije, yo voy contigo. Entonces fuimos las tres y llevamos a la niña, era una adolescente como de 15 años, digamos. Y creo que el impacto tan grande para ella y para mí, que ella es unos años más grande que yo, y para mí fue así como, wow, o sea, yo creo que yo no pude dejar de llorar en toda la marcha porque me pareció como algo que, pues que ves todos los días en nuestros países, o sea, es algo que es una realidad, que muchas veces no quieres afrontar esa realidad, y el hecho de yo ver niñas tan chiquitas estar dispuestas como a luchar para que no solo ellas, las nuevas generaciones, sino todas las generaciones que han sido antes de nosotras tengan un cambio, me cambió la verdad totalmente la perspectiva. Entonces como que encontrando este libro espero yo también que cambie la perspectiva de muchas personas, como en la realidad Sí. que vivimos. Creo que en esta generación podemos decir, o sea, gracias a que se publicó también este libro, o sea, yo entiendo que en los 90s era un tema muy, muy discreto. El feminicidio como tal, la palabra no existía. Sí, Entonces, hoy en día las generaciones, como dices, son tan pequeñas y hacen un gran cambio. Entonces, yo creo que poco a poco estamos logrando que la gente se haga conciencia de este Sí. tipo de situaciones. y aparte también lo veo desde el punto de vista en el que es una persona, y creo que lo dije antes de que pude haber sido yo, creo que puede, o sea, nadie está exento de una situación como esta, y el hecho de que no se quede como en un caso más, sino en conocer que todos somos personas, ¿sabes? O sea, el hecho de poder conocer a Liliana es como, wow, o sea, creo que la autora hizo un trabajo espectacular Sí. de enseñarte la vida de su hermana. Sí, un trabajo biográfico Wow. Brutal. impecable. Sí, sí, sí. O sea, y escribiendo el 10% de lo que estaba escrito ahí. Sí. Sí, sí. Porque ella escribe cosas de Liliana y todo, pero ella supo organizar de manera perfecta las cartas de Liliana para saber cómo era ella. Ujú. Ser un rompecabezas Ajá. al final. Sí. Sí, sí, sí. ¿Que agregarían un capítulo extra al libro y qué sería? Yo la verdad es que no. Creo que tiene lo suficiente para Ujú. poder conocer a Liliana y creo que es demasiado desgarrador como para que tenga más. No, la verdad de mi parte no creo. Yo tampoco. O sea, creo que desde mi lado más legal, digamos, obviamente me gustaría agregar como el capítulo tal vez más de la cuestión legal, que fue lo que pasó y todo eso, pero ya investigando fuera del libro, yo creo que tampoco. O sea, creo que más bien lo que el libro te da de conocer a Liliana y conocerla a ella como persona, creo que es suficiente. O sea, no... Sí. Y no solamente el caso. Exacto. Sí, sí, yo creería que la única manera de agregarle un capítulo a este libro habría sido si hubiera habido una respuesta positiva por parte de la justicia. Sí, sí. Totalmente.
ese fuera el final feliz. Sí, exactamente. A pesar de todo, ese sería como lo único, la única forma de cicatrizar ese hueco que tienen ellos en el corazón. Claro. ¿Creen que, bueno, ya lo dijimos, pero creen que cumplió sus expectativas este libro? Sí, totalmente. Sí, las Yo superó. creo que la Yo creo superó. que superó también mis expectativas. No, no me lo imaginaba y creo que nunca había leído un libro como este. Ni yo. Sí. No. Por ahora, este va siendo el mejor libro del 2026. Sí. Yo pensaba que era Metal Gear Solid. Y no. Pero no. Pobre No, Snake. Pero algo aprendimos. Algo aprendimos, sí. ¿Sabes qué? También me pongo a pensar y creo que se los comenté a los dos antes. Tiene mucho que ver cuando leas este libro. O sea, no este libro, todos los libros en general. Porque, bueno, quiero hacer la siguiente pregunta, que es si en algunos años te vuelves a topar este libro, ¿lo leerías? ¿Y qué sería lo primero que recordarías? Yo creo que yo sí lo volvería a leer. Pasa como con las películas, ¿no? O sea, tú ves una película, la entiendes o no la entiendes, lo que sea que suceda con la película, pero al tiempo la vuelves a ver y empiezas a descubrir más cosas. Porque ya sabes qué es lo que viene. Dices como que aquí encontré una pieza que se une al final, que me abre, me desenvuelve la historia, lo que sea. Siento que obviamente va a pasar lo mismo con este libro. O sea, a Sí. medida que tú vas a leer cosas, empiezan las primeras apariciones de Ángel, sabes cómo va a terminar la cosa, entonces empiezas como a escarbar más en la historia. Sí, tienes razón. O sea, quería hacer esta pregunta porque está un poco como relacionado en lo que sí cumplió tus expectativas. Yo les comenté antes que yo siempre cuando me preguntaban que si había leído el libro de Ana Frank y me había gustado, yo siempre decía que no. Pero porque yo lo leí cuando era muy chiquita. O sea, yo creo que, no sé cuántos años tenía, pero me acuerdo que era muy chiquita, medio preadolescente. La verdad es que fue un libro que igual y no me esperaba la situación. Yo ya sabía obviamente cuál era el final, que Ana Frank no estaba viva. Entonces como que siento que igual y no entendí muy bien cuál era la intención del libro, digamos. O tal vez no era el momento para leerlo para mí. Ujú. Y ahora que leo este libro, que obviamente he vivido experiencias de todo tipo, o sea, tengo otra idea, he crecido más, conozco más cosas, he estado en diferentes situaciones como que a lo largo de mi vida, lo que sea. Tengo una perspectiva muy diferente de este libro. Creo que lo leí en un momento como bastante bueno de mi vida. Y porque yo te decía, o sea, me pongo a pensar como que en familia, en amistades, en relaciones como amorosas, lo que sea, y digo, me abre mucho los ojos este libro, pero también me confirma la idea de que en el momento en el que lees el libro, influye mucho en cómo lo ves. Sí. Porque yo creo que ya habiendo leído este libro, y si vuelvo a leer a Ana Frank, creo que tendría otra perspectiva o creo que tendría otra experiencia de ese libro. Totalmente. Creo que es la etapa en la que lo lees que Sí. sacas esas conclusiones, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, sí lo volvería a leer y hay dos cosas que recordaría muy bien y son dos frases que yo tengo los extractos aquí y fue una frase que me estremeció mucho. Es, qué ganas de dejar de ser hadas en una tierra de hielo. Sí. Qué ganas de compañía. Sí. Ahí es, o sea, lo mencionó dos veces Liliana. Ajá. Y es cuando estaba en sus crisis más fuertes. Me imagino que Ángel se sentía sola, estaba perdida, al final estaba perdida. Entonces me hizo estremecer. Entonces yo es lo primero que recordaría del libro. Sí. Y algo que dijo Cristina es, recordar también es una forma de justicia. Ah, sí. Totalmente. Sí. Son las dos frases que yo me quedo. ¿Recomendarían este libro y a quién? Yo creo que este libro sería el número uno que recomendaría de todos los que hemos leído. Hemos leído libros muy buenos. Sí. Creo que este es un libro que recomendaría, y creo que lo recomendaría principalmente. Creo que sí, como pensaba mucho como en mis sobrinas adolescentes, que yo digo, es que creo que si desde chico tienes una perspectiva diferente de las relaciones amorosas, creo que te ayudaría mucho. Pero como lo dije antes, creo que también lo recomendaría a personas de la edad tal vez de mis papás, para que también
entendieran, chip. les cambiara el chip y entendieran un poco la mentalidad por las razones que estamos nosotros haciendo tanto esfuerzo en cambiar la mentalidad. Yo también yo no lo recomendaría a un cierto sector, o sea, yo lo recomendaría a todas las personas porque creo que cabe en todo. Sí. Creo que cabe en todo, sí. es al final es una biografía, es un documental. Más porque es algo cotidiano, o sea, es algo que pasa año tras año. Hay estadísticas de que en Latinoamérica y en el mundo entero pues hay casos de estos y quedan en la impunidad. Entonces, creo que sí es recomendado para todo el mundo porque la gente tiene que abrir los ojos a la realidad, nuevamente. Y es que a veces tal vez no lo enfrentamos porque nos incomoda la realidad, ¿sabes? O sea, te incomoda afrontar la realidad. Y tocar estos temas más. Sí, o sea, creo 100%. Que es muy 100%. incómodo tocar estos temas también. Y aparte también seamos sinceros, o sea, obviamente nunca vamos a estar 100% preparados para tocar el tema y tampoco es que a veces tenemos mucho miedo a cometer errores mientras que estás tal vez hablando de estos temas. Sí. Pero creo que es importante como darnos la oportunidad de afrontar la realidad y ser más abiertos a hablar de estos temas porque creo que es muy importante. Sí. ¿Qué sentimiento tuvieron al terminarlo? Uy, no, estas preguntas están muy difíciles, Sí. a lo bien. Es que se los juro que ese libro a mí me dejó, pero destrozado. O Sí. sea, yo creía que yo tenía un corazón de piedra. No, mentira, pero sí, o sea, me dejó, Claro. o sea, me quedé como agotado de la impotencia y tenía mucha rabia también. Ujú. O sea, de que no haya nada resuelto me Sí. da mucha piedra. Eso. Yo quedé impactada porque Sí. después de tanto tiempo. Yo tenía un hueco en el estómago, o sea, y tenía un nudo en la garganta todo el tiempo, o sea, no... Impotencia. Es que es una impotencia enorme Sí. que si tú la vives, o sea, y si tú la sientes, es como yo me quería poner en los zapatos de su familia, yo decía, es que, Sí. o sea, no... Aparte, ¿saben qué me pareció increíble? Y va de la mano de la manera de escribir de Cristina. Que la última parte de todo el libro es comentarios de los papás, de cómo era Liliana, recuerdos desde que estaba en la barriga de la mamá, de niña, adolescente, lo que sea. Y siento que lo estructuró de tal manera que en el libro uno casi no sabe de los papás, obviamente que viajaron y eso, Sí. pero es una relación con los papás de ellos como la tuvo ella. O sea, como que los papás siempre como en otro lado, en otra ciudad, en otro, y vinieron a aparecer cuando ya no está Liliana. Sí. Entonces uno empieza a leer lo que ellos dicen completamente en pasado, hablando de la ausencia de Liliana. Ujú. Y que literalmente los papás nunca hablan en toda la historia. Y vienen a aparecer cuando ya todo pasó. Muy tenaz. Y creo que también te hace apreciar mucho a tus papás, ¿no? O sea, apreciar, porque obviamente cuando vas creciendo igual que ella, como tratas de ser independiente, ser adulto y como ves a tus papás un poquito como de tratar de separarte, pero creo que llega un punto ahora donde estás como lejos de tus papás, ya te quiero llorar, que, o sea, empiezas como a apreciar mucho más como el hecho de Sí. tener esa familia que tienes. Obviamente todas las familias son disfuncionales, ninguna tenemos una familia perfecta, Ya oyeron, ¿no? pero creo que sí aprecias muchísimo como que lo que tus papás y tu Sí. familia en general hacen por ti. Sí. O sea, la unión familiar, independiente de la situación, independiente de la distancia, siempre, ese lazo siempre está atado. O sea, Sí. Y aparte como escribía las cartas, o sea, como le escribía las cartas el papá a Liliana, ¿sabes? sí. Me partió el corazón. Sí, a mí es también. algo Sí. hermoso. Sí. Continuemos, por favor. Si el libro se hiciera película, ¿qué parte del libro crees que sería imperdible? Esta es una pregunta que hacemos en todos los libros y algunas ya han tenido películas, pero hace poco nos enteramos que van a hacer un tipo documental basado del libro. Entonces, o sea, Sí. me parece Lo que mejor- va a ser igual que el libro, ¿sabes? Como Sí, súper sí. impactante. Sí. Justo lo que acabas de mencionar, a mí sí me gustaría que
O sea, yo entiendo la intención del libro, que los papás no hayan estado como tal redactados tanto en el libro, no porque no hubieran estado, sino porque estaban totalmente en otra realidad. Ajá. O sea, no, o sea, es lo que hemos estado hablando. Sí, Sí, para ellos no. para ellos, todo o sea, estaba perfecto. Exactamente, o sea, es porque estaba en otra realidad, ella estaba en su mundo estudiando, Sí. no es que no tuvieran esa relación. Sí. Sí, Y a mí, sí, a sí, mí me sí. gustaría mucho si en esa serie documental pudieran meter a eso, o sea, Sí, como como la la- relación de sus papás, porque yo entiendo que al final los papás en su punto pudieron haber tenido ese remordimiento, Claro. cuando en realidad no tienen por qué, ¿sabes? Ujú. Sí. Entonces eso yo lo aprecio mucho, como el punto familiar Ujú. es algo que a mí me mata. Sí. Sí, sí. Entonces, Sí, creo que la mejor manera de desarrollarlo sería un documental, obviamente. Sí. Obviamente, pues me gustaría que fuera un documental ficcionado, donde pues obviamente hay entrevistas, hay archivo, hay muchas cosas, las cartas y todo, pero que también hayan, ¿cómo se dice? Recreación de los Sí, hechos. o sea, como Ok. recreaciones pues actuadas o algo Ujú. así, pero pues obviamente muy bien lograda, no Sí. como así una imagen borrosa y que se Sí. ve puro canal del documental del domingo, sino que una cosa, o sea, bien producida, buenos actores. Seguramente todo va el a ser cuento. súper bien Sí. producida. O sea, la verdad es que no conozco mucho de productores y demás, pero seguramente va a estar muy, muy bien hecha. Qué bueno. Esta pregunta también siempre la hacemos como en cada libro y es si tú crees que el personaje en el que se centra la historia, que bueno, es víctima o culpable, pero pues es que creo que en este caso no hay, Sí, no. o sea, no. Pero mira lo interesante de la pregunta, porque todo esto gira en torno a los feminicidios, los cuales en la sociedad también culpan a veces a las víctimas. Ay, no. O sí. sea, creo que pegaste en el punto. el hecho de que Sí. digan, o sea, lo que porque estaba vestida así, que porque salía a esa hora, que porque salía con él, eso me parece la injusticia más Claro. densa que tiene Claro. este tipo de homicidios. como decías, buscan el argumento para basarse, o sea, Sí, buscan defender lo indefendible, o sea, y al final es como nunca vas a encontrar nunca vas a encontrar verdaderamente la razón para culpar a la víctima o revictimizarlo, porque al final es lo que comentamos, o sea, literalmente las mismas cosas que hizo Liliana son las mismas que todos nosotros hemos hecho, o sea, Ujú. como no hay una manera ni nunca va a haber una manera en la que puedas culpar como a la víctima. Pero creo que pegaste totalmente en el punto. O sea, la sociedad lo hace muchas veces en el sentido contrario. O sea, de tratar de poner a la víctima en el lugar del culpable. Sí, sí, totalmente. Sí, creo que son los haters de la Ándale, sociedad. exacto, ¿Me exacto. entiendes? sí. O sea, fuera de las redes sociales, son los haters. Siempre están buscando el odio en cualquier tipo de situación. Y tratar de justificar algo que no tiene justificación, Ajá, ¿sabes? 100%. O sea, Y lo Por peor donde lo veas. el peor comentario, ella se lo buscó. sí. Es sí, como, sí, sí. por... Sí, sí. O sea, no creo que Por nadie- Por eso el Sí. movimiento argentino es. Sí. O sea, por eso el movimiento, lo Claro. que dice la canción. Lo que dice la canción y ella lo pone ahí, o sea, y me Ajá. parece espectacular porque claramente esa canción creo que es el himno Sí, sí, sí. que reconoce todo lo que está Sí. pasando y por todo lo que se está Sí. luchando. A pesar de que en el momento cuando eso surgió, sufrió tantas burlas también, ¿no? Claro. O sea, sufrió unas burlas súper densas, pero es que eso es algo que no tiene control y es la única manera de que se puedan expresar. Sí. Bueno, a partir de eso que hemos dicho, hay dos cosas que quiero decir. Una es que, bueno, yo me metí de lleno después a ver qué es lo que había pasado y muchas personas, o sea, otras personas como Natalia, la hermana de Jorge, y como... Víctor Velázquez, Vir. nuestro querido amigo lector. Sí, que seguramente cuando leyeron el libro se quedaron pensando qué fue lo que pasó después, ¿no? ¿Qué pasó con Ángel?
Y según lo que he leído, lo que he investigado también, es que hay dos posibles situaciones. Una es que él se fue a Estados Unidos y que murió tratando de cruzar. Ok. Entonces, eso es una versión, que él tratando de cruzar Estados Unidos, él murió en el río, tratando de cruzar. Ok. Y la segunda es que creo que sí llegó a Estados Unidos, pero la autora encontró unos registros de una muerte que se pasó más o menos por la pandemia, que con el mismo nombre de Ángel, que es el asesino de Liliana. Entonces las dos versiones llegan al mismo punto en el que presuntamente él ya está muerto, pero no se sabe verdaderamente si es él o en qué situación. Pues muy, muy decepcionante. Sí. Sí. Porque así como están esas teorías, está también la teoría de que está tranquilo que- viviendo. Claro. Sí, exactamente. sí. Claro. Sí. Y el Solo hecho- sin cambio de nombre y listo. Sí. ya. Y la segunda cosa es que pues también me metí como que por parte del libro, de la situación en la que plantea el libro, a investigar un poco como qué es lo que pasa en nuestros países, ¿no? Y según los censos de México en el 2025, 5,000 mujeres fueron asesinadas por parejas o exparejas. Y de esas 5,000 mujeres, solo 597 fueron tipificados como feminicidios. Y para el 2025, en Colombia, fueron 621 feminicidios y 217 tentativas de feminicidio. Entonces, Wow. es un problema muy grande en la sociedad, en todos los países. O sea, la semana pasada, lamentablemente asesinaron a una mujer aquí en Montreal. Fue asesinada a manos de su expareja. Entonces siento que no hay un país que no viva esta situación, pero claramente es un problema mucho más grande en nuestros países. Sí. Porque mira, esto es un caso. Y mira los números como están al año pasado. Ujú. O sea, no es a lo largo de los años. Sí, ¿no? Es solo los números de un año. Y bueno, la calificación. Sí, creo que a partir de este libro es muy fácil como irnos a otros temas. Obviamente es un libro muy delicado. Es un libro que personalmente y a los tres nos marcó mucho. Creo que va a haber como un antes y un después de nuestro club de lectura a partir de haber leído este libro, como nos pasó con el primer libro, Delirio, de Laura Restrepo. Lo recomendamos cada vez que podemos. Y hay serie. Y No hay lo serie. olviden. No lo olviden. Netflix. Entonces creo que este libro también es parte de esos que han marcado el club de lectura. Sí. Entonces la calificación final. La- No, ustedes saben que yo soy Tú, difícil. por favor, joven. Bueno, mi calificación es... No, yo creo que le voy a dar un 9.5. Ok. Le falta ese 0.5 por hacerme llorar. Es culpable. Pero sí, no, un libro impecable, o sea, muy top. Tiene como... A pesar de que es algo real, tiene como muchos ingredientes que lo atrapan a uno como Sí. lector. Yo también le doy 9.5. Ajá. Como yo les dije, para mí no hay mejor cosa que te toque en el corazón. Ujú. Entonces, igualmente la escritura está impecable, no como otros, ¿verdad? Pero Es que un saludo para Oscar Wilde. Yo estaba pensando, tú y yo estábamos pensando en Metal Gear Solid y tú de que Oscar Wilde. No, no, Un autor bien importante. ya sé. te van a Sí. a Cancelado. cancelado. No mentiras, Osquitar. Pero sí, 9.5. está impecable, 9.5. Sí. Yo, No, ya no quiero saber. ya. Yo, Si el anterior fue 7. Delirio, por favor, no. yo sí le voy a dar un 10. Uy, ¿qué? Uy, no. ¿Oyeron Apaguemos. Sí. ¿Oyeron Wow, eso? uy. Wow. ¿Me puedes repetir?
Porque el anterior No sé 10, si oí bien. el anterior fue de 7, yo no Sí, sé. sí. Wow, No, es que de wow. verdad hay muchas cosas, como que hay muchos ingredientes. Obviamente la historia de Liliana es Sí. impecable, o sea, te toca el corazón, te hace como mover muchas cosas, como no solo de sentimientos, sino también como en pensamientos que tienes o en cuestiones sociales, creo, que también como que ya tenemos muy arraigadas y cambios. La segunda cosa por la que le doy 10 es que la investigación periodística que hizo ella me parece sensacional. Y la última es que creo que el libro, no solamente por el tema y por lo que ya dije, creo que me llevó mucho como a conectar con el lado, las razones por las que yo estudié historia. O sea, creo que para mí hay dos tipos de historia que me gustan mucho. Una que es historia de la vida cotidiana, que obviamente habla como de las cuestiones cotidianas de la vida. Ujú. Y la segunda que es microhistoria. La microhistoria es cómo se ve afectado una sociedad o una persona en un punto muy chico por una cuestión muy general. Entonces va de lo particular a lo general y creo que hasta cierto punto este libro hace las dos cosas. Entonces me recordó mucho mi pasión por la lectura y por la historia también. Qué bueno. Puedes decir entonces que es, o sea, como le diste un 10, Ujú. es de tus libros favoritos. Sí, creo que sí. Wow. Sí. Wow. Esto es histórico, ¿eh? Espero que esto lo esté viendo Cristina. Porque Por será la favor. siguiente invitada. Nos gustaría Ya que soy- fuera la siguiente De invitada. verdad soy su fan número uno. O sea, ya otro de los libros que escribió ella, ya lo tengo en mi lista para el próximo año. Así es que estén Wow. pendientes. Wow. De verdad Qué bien, que qué sí. bien. ¿Saben qué? A mí se me ocurrió una pregunta ahorita. Ujú. Antes de conocer este libro, ¿ya habían escuchado en México el caso de Liliana o lo vinieron a conocer ahorita con el libro? Yo lo conocí porque 2024 y 2025 estuvo mucho como en tendencia el libro, o sea, como que se habló mucho del libro y obviamente pues ganó premios y todo. Sí. Entonces como que lo había escuchado mucho, pero no me había dado la tarea como a investigar, ajá, hasta que me puse pues este año a investigar sobre el libro y la autora para ponerlo en el club de lectura. Excelente. Yo la verdad es que no, por eso fue tan impactante para Ujú. mí. O sea, Sí. creo que fue como de lleno a meterme a, pues como tal la vida de ella. Sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este capítulo que sí estuvo bastante crudo, bastante triste, pero como todos los libros, pues nos han enseñado cosas muy valiosas y han sido muy enriquecedoras las experiencias que hemos tenido con cada una de las lecturas. Recuerden, en el próximo 10 de mayo tenemos el capítulo del siguiente libro, que es Persuasion, de Jane Austen, que lo escogió nada más y nada menos que Elisa. Casualmente. 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 Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse al canal y ponerle en la campanita para que les avise cuando salgan los nuevos capítulos, por si se les olvidan que son todos los 10 de cada mes. Muchos saludos a nuestros lectores en todo el mundo.